En un restaurante olvidado al borde de una carretera polvorienta, una camarera negra y su hija en silla de ruedas ensayaban un baile que detuvo el corazón de un desconocido. Un magnate, encerrado en su mundo de millones, entró por casualidad y vio lo imposible. Su hija perdida, viva, sonriendo, dirigiendo un baile que lo hizo enfrentar un pasado que creía enterrado. Lo que siguió no fue solo un reencuentro, sino una transformación que unió tres almas rotas en una historia de amor y redención. Era una tarde sofocante de 2016 en las afueras de Barranquilla, Colombia. El restaurante La Brisa era un refugio humilde, con paredes de cemento pintadas de un azul desvaído y mesas de plástico marcadas por años de uso. El ventilador del techo zumbaba débilmente, apenas aliviando el calor que se colaba por las ventanas abiertas. Amalia Torres, de 36 años, limpiaba una mesa con un trapo húmedo, su delantal gastado manchado de salsa, café y el esfuerzo de un turno que parecía no acabar. Su piel negra brillaba bajo el sudor, y sus ojos, aunque agotados por noches sin dormir, tenían una chispa de resiliencia que nadie podía apagar. Amalia había llegado a Barranquilla a los 19, huyendo de un pueblo donde la pobreza y la violencia eran lo único seguro. Había soñado con ser enfermera, pero la vida la llevó por otro camino. Ahora, todo su mundo giraba alrededor de una sola persona, su hija adoptiva, Camila, de 12 años. Camila estaba en una esquina del restaurante, en su silla de ruedas, dibujando flores, pájaros y soles en un cuaderno con páginas arrugadas. Había nacido con parálisis cerebral, y aunque su cuerpo estaba limitado, su mente era un torbellino de creatividad. Sus rizos apretados caían sobre su frente mientras tarareaba una cumbia, y su risa, pura y contagiosa, era como un imán que alegraba el lugar. Amalia la había adoptado 5 años atrás, cuando la encontró abandonada en un hospital, sin nombre ni familia, con solo un colgante de plata en forma de corazón como pista de su pasado. Desde entonces, Amalia trabajaba turnos dobles, a veces triples, para pagar las terapias de Camila, los medicamentos y la renta de un pequeño apartamento en un barrio humilde. Cada peso era una batalla, pero ella nunca se rendía. Camila era su luz, su razón para levantarse cada mañana. En las tardes, cuando el restaurante se vaciaba, Amalia y Camila tenían un ritual que transformaba el lugar. Camila, con su imaginación desbordante, había creado un baile especial. Aunque sus piernas no respondían, movía los brazos con una gracia que parecía desafiar su condición, dirigiendo cada paso como si fuera una coreógrafa profesional. Amalia, con una sonrisa que ocultaba el cansancio, giraba la silla al ritmo de la música que sonaba en un viejo radio. Era su momento de libertad, un espacio donde las deudas, las miradas curiosas y las puertas estrechas del mundo desaparecían. Los clientes habituales, camioneros, vendedores ambulantes, vecinos del barrio, a veces se quedaban a mirar, aplaudiendo y dejando propinas que Amalia guardaba para los crayones y cuadernos de Camila. «Un día vamos a bailar en un escenario grande», decía Camila, sus ojos brillando con un sueño que Amalia prometía hacer realidad, aunque no supiera cómo. Esa tarde, un Bentley negro brillante se detuvo frente al restaurante, levantando una nube de polvo que hizo toser a los clientes sentados cerca de la entrada. Los murmullos comenzaron de inmediato. Un auto así no pertenecía a ese lugar. De él bajó Gabriel Estrada, de 52 años, un magnate de la construcción cuya fortuna lo había convertido en una figura temida y respetada en los círculos de élite. Gabriel, con su traje impecable y su mirada fría, era conocido por su pragmatismo implacable. Había perdido a su esposa, Laura, y a su hija, Sofía,
en un accidente de auto 13 años atrás, cuando Sofía tenía solo 2 años. La tragedia lo había destrozado, y desde entonces vivía para los negocios, enterrando el dolor bajo contratos, reuniones y una vida de lujos vacíos. Estaba en Barranquilla para inspeccionar una nueva fábrica que su empresa planeaba adquirir, pero su chofer, agotado por el viaje, insistió en parar a comer. Gabriel, molesto por la demora, entró al restaurante con el ceño fruncido, el teléfono en la mano, ignorando el calor y el ambiente sencillo que lo rodeaba. Amalia lo atendió con su calidez habitual, aunque notó la impaciencia en su rostro. «Buen día, señor. ¿Qué le sirvo?», preguntó, ajustándose el delantal con un movimiento rápido. Gabriel, sin levantar la vista de su pantalla, respondió seco. «Café solo y algo rápido. No tengo tiempo». Amalia asintió y se alejó hacia la cocina, acostumbrada a clientes gruñones que pasaban por el restaurante. Mientras preparaba el pedido, Camila comenzó a tararear una cumbia que sonaba en el radio, su voz suave llenando el aire. Amalia, sin pensarlo, empezó a mover los hombros al ritmo, y pronto, las dos reían mientras ensayaban su baile. Camila agitaba los brazos como si dirigiera una orquesta, y Amalia giraba la silla con suavidad, siguiendo las instrucciones de su hija. Los clientes presentes sonrieron, algunos aplaudieron, y un par de ellos dejaron monedas extras sobre la mesa, conmovidos por la alegría de la niña. Gabriel, esperando su café, alzó la vista por instinto, molesto por el ruido que interrumpía su concentración. Entonces la vio. Camila, su rostro, sus ojos oscuros, la curva de su sonrisa. Era como ver a Sofía, su hija perdida. Pero no podía ser. Sofía había muerto en el accidente, junto a Laura. Los médicos y la policía fueron claros. No hubo sobrevivientes. El auto se había incendiado, y los cuerpos fueron irreconocibles. Sin embargo, algo en él se quebró, como si una grieta olvidada en su corazón se abriera de golpe. Dejó el teléfono sobre la mesa y se acercó a Camila, ignorando las miradas curiosas de los otros clientes. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz temblorosa, algo que no había sentido en años. «Camila», respondió ella sonriendo sin temor, sus manos aún moviéndose al ritmo de la música. Amalia protectora se acercó de inmediato. «¿Todo bien, señor?», preguntó, con un dejo de desconfianza en su voz. Gabriel no respondió. Sus ojos estaban fijos en un detalle que lo paralizó. Un colgante de plata en forma de corazón que Camila llevaba al cuello. Era idéntico al que él le había regalado a Sofía antes del accidente, grabado con una pequeña S en la parte trasera. «¿De dónde sacaste ese colgante?», preguntó, casi sin aliento, su mano temblando mientras señalaba el collar. Amalia frunció el ceño, confundida por la intensidad del hombre. «Se lo dieron en el hospital donde la encontré. Es lo único que tenía cuando llegó», respondió, cruzando los brazos. Gabriel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con manos temblorosas, sacó una foto vieja de su billetera. Él, Laura y Sofía, de 2 años, sonriendo en un parque. En la foto, Sofía llevaba el mismo colgante. Amalia miró la imagen y su expresión pasó de la confusión al asombro. «No entiendo. ¿Quién es usted?», preguntó, su voz apenas un susurro, mientras se colocaba instintivamente frente a Camila. La verdad emergió en fragmentos dolorosos, como piezas de un rompecabezas roto. Gabriel explicó que, tras el accidente, le habían dicho que su esposa y su hija murieron. El auto se había incendiado, y los cuerpos fueron irreconocibles. Destrozado, Gabriel no cuestionó los informes y se hundió en el trabajo para sobrevivir al dolor. Pero, en el caos de esa noche, alguien había rescatado a Sofía y la llevó a un hospital.
sin identificación y con Gabriel perdido en su duelo, la niña fue dada en adopción. Amalia, con lágrimas en los ojos, confirmó que Camila fue abandonada en un hospital sin registros, con solo el colgante como pista de su pasado. Había sido una bebé frágil, luchando por sobrevivir, y Amalia, que trabajaba como auxiliar de limpieza en el hospital en ese entonces, la acogió como propia, dedicando su vida a cuidarla. Gabriel, abrumado, insistió en una prueba de ADN. Amalia, aunque temerosa de lo que podía significar, aceptó, no por desconfianza, sino porque quería claridad para Camila. Las semanas de espera fueron una tortura para ambos. Gabriel comenzó a visitar el restaurante a diario, trayendo pequeños regalos para Camila. Un cuaderno nuevo, crayones de colores, un reproductor de música portátil. Hablaba con Amalia, escuchando su historia con una atención que él mismo no reconocía. Ella le contó cómo dejó sus sueños para criar a Camila, cómo enfrentaba las miradas de quienes la juzgaban por ser una madre soltera y negra en un mundo que no siempre era amable. Gabriel, que siempre había medido el valor en dinero y poder, comenzó a admirar la fuerza de Amalia, su capacidad de encontrar alegría en medio de la adversidad. Mientras tanto, Camila, con su intuición de niña, notaba la tensión, pero también la curiosidad por Gabriel. Le hacía preguntas. ¿Por qué siempre traes traje? ¿No te da calor? Gabriel, desarmado por su sinceridad, reía, algo que sus socios habrían considerado imposible. Una tarde, mientras Amalia atendía a otros clientes, Camila le mostró sus dibujos. «Este es el escenario donde voy a bailar», dijo, señalando un garabato de un escenario lleno de luces. Gabriel, con un nudo en la garganta, prometió ayudarla a hacer ese sueño realidad, aunque aún no sabía cómo encajaría en sus vidas. Cuando llegó el resultado del ADN, la verdad era innegable. Camila era Sofía, su hija. Gabriel lloró por primera vez en 13 años, sosteniendo el papel como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Pero la alegría chocó con una realidad complicada. Amalia había criado a Camila, la había amado como propia, y Camila la veía como su madre. Gabriel, impulsado por el deseo de recuperar el tiempo perdido, propuso llevar a Camila a Bogotá. Podía ofrecerle tratamientos de vanguardia, una casa grande, las mejores escuelas, todo lo que el dinero podía comprar. Pero Amalia, con el corazón apretado, se negó. «Ella es mi hija», dijo, su voz firme pero temblorosa. «No la voy a perder». Camila, confundida por las conversaciones que no entendía del todo, se aferraba a Amalia, aunque miraba a Gabriel con una mezcla de curiosidad y cariño. El conflicto creció como una tormenta. Gabriel, acostumbrado a obtener lo que quería, contrató abogados y ofreció acuerdos financieros que Amalia no podía imaginar. Ella, sin recursos para pelear legalmente, se mantuvo firme, apoyada por los clientes del restaurante, que ya eran como una familia extendida. Una tarde, durante uno de sus bailes, Camila tomó la mano de Gabriel y lo invitó a unirse. «Tú también puedes bailar», dijo, con una sonrisa que derritió las defensas del magnate. Gabriel, torpe y fuera de lugar, siguió sus instrucciones, girando la silla junto a Amalia. Por primera vez en años, rió, y en ese momento, entendió que no podía arrancar a Camila de su hogar. Amalia no era solo su madre adoptiva, era su pilar, su mundo. Tras meses de charlas tensas y noches sin dormir, Gabriel tomó una decisión que sorprendió incluso a sus socios. En lugar de llevarse a Camila, se mudó a Barranquilla, vendió su mansión en Bogotá y compró una casa sencilla a pocas calles del restaurante. Financió un espacio adaptado para las terapias de Camila, con equipos de última generación que Amalia nunca pudo haber pagado.
Contrató a una fisioterapeuta y a un tutor para que Camila pudiera seguir aprendiendo a su ritmo. Amalia, al principio desconfiada, aceptó la ayuda, pero dejó claro que no permitiría que nadie la separara de su hija. Gabriel, por primera vez en su vida, respetó los límites de otro, entendiendo que el amor no se impone. Con el tiempo, los tres construyeron un vínculo frágil pero real. Gabriel aprendió a ser padre, no con dinero, sino con tiempo, paciencia y pequeños gestos. Ayudaba a Camila con sus dibujos, escuchaba sus historias y hasta intentó aprender los pasos de su baile, aunque sus movimientos rígidos hacían reír a las dos. Amalia, aunque cautelosa, comenzó a ver en Gabriel a un hombre que, como ella, había sufrido y buscaba redención. No era perfecto, pero estaba aprendiendo. Camila, con su risa y su imaginación, los unió como un puente. Ella los llamaba mis dos héroes, y cada tarde los tres practicaban el baile en el restaurante, con los clientes aplaudiendo y uniéndose a veces, convirtiendo La Brisa en un lugar de celebración. Un año después, en una tarde vibrante, el restaurante estaba lleno de vida. Camila, en el centro, dirigía un baile más elaborado, con luces improvisadas que Gabriel había instalado. Amalia y él giraban su silla al ritmo de una cumbia que resonaba en el aire cálido. Los clientes grababan con sus celulares, riendo y aplaudiendo, algunos bailando entre las mesas. Gabriel, con una sonrisa que sus socios nunca habrían reconocido, miraba a Camila y a Amalia, y por primera vez en 13 años, sintió que estaba en casa. El hombre que lo tenía todo, dinero, poder, influencia, había encontrado lo único que realmente importaba, una familia, no perfecta, pero suya. Amalia, que había luchado sola durante años, encontró un aliado inesperado. Y Camila, con su colgante de corazón y su sueño de un escenario grande, seguía siendo la luz que los guiaba. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Lazos del Corazón para más relatos que nos recuerdan el poder del amor, la resiliencia y los lazos que nos unen. Comparte esta historia con alguien que necesite un poco de esperanza hoy.